Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlos, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra hoy nos invita a comprender a Cristo mismo, palabra que está en plena actividad y función como maestro, como Señor, como profeta, en realidad como Mesías. Y él, en este breve texto de San Marco que hoy hemos proclamado, viene a dar cuenta de lo que él está haciendo. Él está actuando en nombre del Señor, atrayendo como hijo del Padre, con la fuerza del mismo Espíritu, atrayendo a tanta gente que la gente no nos dejaban ni comer. Imagínense ustedes, comer significa justamente compartir con la comunidad de los discípulos y con la gente que lo estaba hospedando. Significaba un gesto de amistad, un gesto de diálogo, de animosidad, pero en el sentido bello de la palabra, porque Jesús vino justamente a compartir los momentos de la convivencia humana en sus quehaceres, no solo a compartir los sufrimientos y los dolores. Él vino a redimir y rescatar todo el ser humano en su plenitud, pero siempre en la luz de la gracia de Dios y con la fuerza del Espíritu. Pero lo interesante es que dice que al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. ¿De cuáles parientes estamos hablando? No estamos hablando de María y de los familiares cercanos, sino de los familiares que sabían que era del clan de ellos, pero que le preocupaba lo que Jesús hacía y decía y que estaba como fuera de sí. Posiblemente lo que él hacía fuera de sí era lo que era el poner la atención al cambio que él estaba invitando frente al sacerdocio levítico que lo estaba transformando en su propio sacerdocio, como lo dice la carta a los hebreos, que Jesús penetró en el lugar más profundo del templo, donde estaba el arca y donde se ofrecían los sacrificios, y en ese lugar él vino a ejercer su propio sacerdocio, el único y verdadero sacerdocio, porque él no traía ni víctima de ofrenda, sino a sí mismo, con su propio sacrificio. Es el misterio por el cual pensaban que se había vuelto loco, porque estaba desafiando todas las autoridades, estaba desafiando a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, estaba desafiando a las autoridades, y por eso decían que se había vuelto loco. Y claro, para ellos decir que estaba loco significaba una manera para justificarlo y así poderle salvar el pellejo. Pero posiblemente ellos no habían entendido, igual que los discípulos estaban con él, andaban con él, pero tampoco lo entendían todo. Y la gente recibía la gracia tras gracia, ayuda tras ayuda, verbo encarnado tras verbo encarnado, pero aún así tampoco lo entendía todo. Ahora tenemos que hacer la salvedad de María, de lo que andaban con María, porque ¿quién son mi madre y mis hermanos? Cuando le dicen que tu madre y tus hermanos están allá afuera. Y él le dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios, los que realizan la palabra de Dios, la escuchan y la ponen por obra. Es decir, lo que él era, la palabra, lo que él hacía, la palabra, lo que él es que decidía realizar, la palabra hecha carne. Por eso vemos como a partir de Jesús se crea una división de las aguas entre aquellos que lo acatan y aquellos que no lo acatan. Y aquellos que lo siguen aunque no entendían mucho, como María, que guardaba todas las cosas en su corazón, pero no lo entendía mucho. Solamente fue con el transcurrir del tiempo y con la luz que dio el misterio pascual que ellos llegaron a esa plenitud de la comprensión. Bueno, queridos hermanos, nosotros sabemos perfectamente quién es Jesús, todos sabemos quién es el Señor,
Todos sabemos que Él ha fundado su iglesia. Todos sabemos que por eso somos cristianos, porque Él es el Cristo, el ungido. Significa que nosotros somos cristianos, estamos ungidos con Él. Y también nosotros participamos de la misma locura de Jesús, porque nosotros cuando nos ocupamos, por ejemplo, de pastoral de la salud, de la pastoral de la familia, de la pastoral de la educación, de la pastoral de la juventud, de la pastoral de los presos, de los derechos humanos, cuando nos ocupamos de lo que es la pastoralidad social de toda la sociedad como tal, cuando nosotros hablamos junto con Pedro y con toda la iglesia acerca de la ecología, de los ambientes, de los derechos humanos, de la gran fraternidad a la cual Dios nos llama, porque Jesús eso es lo que vino a establecer, la fraternidad universal, nosotros muchas veces podemos pasar también por loco, por fanático, por engreído, ¿verdad? Sí, mira ese, ¿quién se cree? Y cuando hay un curita que no se la pasa solo metido dentro de la parroquia, sino que sale a visitar a la gente, va a los barrios, va a los caseríos, ese cura es medio loco. Y si se la pasa con los malandros, uy, más loco todavía, igual como San Juan Bosco que se la pasaba con los muchachos tremendos, los mendigos, los rialengos, los niños de la calle, ¿verdad? Él hubiera trabajado con los niños de la calle como lo hizo desde el comienzo. O como San Vicente de Paúl que se la pasaba con los mendigos. O Francisco con los leprosos. Es decir, ocuparnos del hermano en nombre de Cristo, saliendo de nosotros mismos y yendo hacia donde el Señor quiere que nosotros vayamos, llevando ese espíritu de la encarnación eucarística que a nosotros nos permite vivir el mundo de la verdad, vivir el mundo de la plenitud del Evangelio que se hace vida todos los días en nuestro ser, en nuestro caminar, en nuestro andar. Queridos hermanos, eso significa ponerse loco en Cristo, con Cristo y por Cristo. Significa ser una persona que vive plenamente su bautismo, que es un reto, no es solo un sacramento, es un reto, queridos hermanos y hermanas. Es el reto de ser hijo de Dios, pero en el mundo, no porque nos dejamos seducir por el mundo, sino porque nosotros vivimos para transformar el mundo sin pertenecer al mundo. Misterio que Jesús vino a fundar y que nosotros estamos realizando aún después de 2020 años que Él vino y hasta que Él regrese. Y por eso este llamado a la locura de Dios es la belleza que nosotros podemos aspirar. Si alguien le dice, tú estás loco, por Cristo, sí, yo estoy loco por Cristo. Lo he dejado todo y lo deseo todo para Él y lo quiero dar todo. Misterio de amor, misterio de caridad, misterio de misericordia, misterio de solidaridad, de comprensión y sobre todo del gran desafío. Ponerse loco por Cristo significa desafiarse a sí mismo, romper con su propia regla, romper con nuestro propio prejuicio, con nuestras propias limitaciones y dejarnos cuestionar por todo lo que el Señor nos va presentando día a día para que nosotros podamos ponernos cada día un poquito más locos por Él, con Él y en Él. Queridos hermanos, dejemos que la acción del Espíritu Santo actúe en nosotros y que la gracia de la salvación que hemos recibido en el bautismo y en la vida sacramental y en la palabra viva y encarnada pueda obrar muchas obras magníficas y proclamar la grandeza del Señor, porque humilla al potentado y eleva al humilde. Todos los pueblos claman por la justicia y la paz, que es la locura que Cristo ha venido a desarrollar en el mundo, y de lo cual también cada uno de nosotros, como cristianos, como católicos, es responsable y corresponsable en esa acción histórica, social, salvífica que nosotros tenemos que lograr llevar siempre adelante por encima de todo. Y allí el llamado, y allí la respuesta, y allí la locura. Hazte loco por Cristo tú también.